Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Ajolotes Nerds. El día de hoy los saludo con mis amigas Giria. Rosy, buenas tardes. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar con ustedes de un tema que creo que todos vivimos, ¿no? Cuando éramos pequeños, o sea, todos recordamos que teníamos estas clases en la primaria, todos teníamos con nuestra clase favorita, pero también la clase que odiábamos, ¿no? O que nada más íbamos a ir porque no te la podías saltar, Exacto, ¿no? De compromiso. Yo creo que de las favoritas, en algunos, digo, no sé, algunos me dirán ustedes si sí o si no, pero a muchos les gustaba los deportes o incluso también estas clases como de arte en las que nos pedían un cuaderno grande y nos ponían a hacer como manualidades y así. O sea, como que era el momento de olvidarnos un poco de estar aprendiendo números, divisiones, fechas, que sí la clase de historia y estas clases como que nos liberaban un poco, ¿no? O sea, como de estar todo el tiempo pensando y recordando cosas. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Yo ¿Por creo qué que- me miras? ¿Qué piensas tú, Rosy? Es que Ya. todos pensamos en que ibas a decir algo, Ah, Giria, sí, bueno, perdón. iba a decir que, por ejemplo, yo en su momento me llamaba la atención, en la primaria, me llamaba la atención la historia, pero pues como el profesor no decía gran cosa, ¿no? Y yo iba al libro para ver, ay, qué cosa hay de historia, y pues decían como venían 3 líneas más de lo que decía el profesor, y yo como, quiero detalles, quiero saber más chisme de lo que me están contando, y pues no había, ¿no? Y si era como de que, ay, ¿por qué no sabe más de historia, no? ¿Por qué no nos enseñas más de esto? Y ya luego te das cuenta que tienen que darte mucho más cosas y aparte como calificar y estar regañando a los niños que ya se pegaron y dices, ay, ya sé por qué nada más me dieron tantito de historia. Y yo creo que también como bien dice Giria, sí tiene que ver mucho esta, vamos a llamarlo así, pasión o Vocación. vocación. O sea, porque ser profesor, hace poquito una amiga me decía, ay, tú deberías de dar clases en línea, que ahora estamos en la pandemia, que es muy fácil, y que no sé qué, y que te pagan. Y tú así de, creo que es una de las profesiones más difíciles que existe dar clases. Aparte, es muchísimo trabajo, casi no tienen vacaciones. ¿Por qué? Porque dices, ahí en vacaciones seguramente se van a la playa, ¿no? Pero pues tienen que armar su plan anual, les pagan súper poquito, ¿no? Y encima de eso, a veces estudiaste una carrera muy profesional, lo que tú quieras, y no encuentras trabajo y te metes a dar clases. Entonces, a veces siento que eso se siente en cuando cuando no te gusta un profesor, dices, ay, qué aburrido, otra vez 1 más 1 que no le entiendo. Sí, como que se siente que lo hacen a fuerzas, nada más porque ahorita no encontró trabajo y entonces no se encuentra esa pasión en lo que está haciendo, ¿no? O sea, simplemente lo hace pues porque le paguen y ya está ahí. O también porque se quiere sentir como que el ente, pero en realidad no entiende y solo repite lo que está ahí puesto que te tiene que enseñar y entonces como que, ajá, pero ¿y esto qué me tiene que decir, no? A mí me pasó en la preparatoria con clase de filosofía. No creo que lo escuche la profesora, pero si lo llegue a escuchar, sí, a usted le estoy hablando. Usted sabe quién es. Sí, no tengo nada en contra, pero afortunadamente ahora ya muchos, bueno, no digas, ay, cuántos años, pero pues sí, ya pasó un tiempo que he tenido la oportunidad de volver a escuchar de nuevo clases de filosofía con personas que sí estudiaron filosofía, que les gusta, que entienden lo que están diciendo, que se preocupan porque tú entiendas por lo menos lo básico de lo que te están hablando, de la corriente que están hablando, y es como que muy diferente y es algo muy, muy bonito. A mí se me hace muy interesante porque no solo es una corriente de pensamiento, puedes adoptarla como una forma de vida y no está peleada con con ninguna religión, ¿no? Porque al final de cuentas la mayoría de estas es como pues la felicidad, ¿no? De que estés en armonía, que puedas ser feliz, que te quites como ciertos complejos que tienen y buscar como una manera pues de estar bien. Entonces siento que también como cuando las personas te hablan de esto y ves que pues sí son serenas, son calmadas, que están pensando, dices, ajá, yo no quiero, dices, no solo quiero saber cómo lo que esa persona, ¿no? Aunque sea un poquito. También quiero ser como esa persona que está tranquila, que si lo preguntas no se enoja, más bien busca la manera de explicarte para que tú entiendas de lo que te está hablando, ¿no? Y también como que puedes hacerle como que la pregunta más random que se te ocurra y como que
piensan y dices, no, más bien como que se refiere a esto de acá o pues no lo había pensado, pero supongo que va más por este lado, ¿no? Creo que muchas veces como, no sé si como por qué cuestión, hay profesores que como que tienen que saber mucho de muchas cosas y entonces como hay unos que sí tienen la capacidad y la pasión y la vocación, pero otros no y tú terminas así como que, bueno, no sé qué aprendí, pero tengo 8. Claro, que solamente se centran en que pases la materia, medio sepas, tengas algunos conocimientos y vámonos, ¿no? Y no se esfuerzan realmente en que tú salgas con esos conocimientos. O sea, que no nada más te lo aprendas de memoria o lo repitas, sino que realmente lo vivas, lo entiendas, ¿no? Sí, creo que viene muy al caso con lo que dice Rosy, ¿no? Una cosa es diferente cuando te gusta y por eso lo haces y cuando pues es lo que te queda, ¿no? Porque tienes que comer. Sí, claro, o sea, yo creo que hay muchos profesores que aunque no te guste la materia, por ejemplo, yo, matemáticas, oh por Dios, ¿no? O sea, y aquí me encanta a contar esta anécdota y la voy a aprovechar. Voy al Oxxo con unos amigos a una fiesta, sacan las chelas, todo no sé qué, llegamos a la cuenta y así de, ¿a cuánto nos toca a cada uno? Gente ya está con doctorado y así de, saca la chica del cajero una calculadora enorme y dice, si quieren les presto la calculadora, ¿no? Y esta, ¿por qué cuento esto? A mí las matemáticas y yo no nos llevamos bien. Sin embargo, yo tenía una profesora de matemáticas que entendí cómo se contaba del 1, 2, 3, 4, 5, 6 con gusanitos. Y estoy hablando de la primaria, así de... la unidad haces un brinquito y ya estás uno, haces otro brinquito y ya estás dos. Y se me hacía tan fácil que inclusive hay veces, lo debo de confesar, que hago mis gusanitos para saber cuántos son, o hacer como todas las sumas y las restas, hago mi casita y le pongo florecitas porque así me lo enseñó ella, ¿no? Y es la manera que yo lo aprendí y que a lo mejor no soy, las matemáticas y yo no nos llevamos muy bien. Yo de hecho en la prepa tuve la oportunidad de saltarme cálculo y entonces así como que dije, fiu, y tomé estadísticas que eran estas optativas, era estadística o cálculo, y a mí la estadística se me hizo muy fácil, ¿no? El maestro era como muy estricto, muy serio, pero explicaba tan bien que no es por presumir, pero yo sacaba 14 de calificación sobre 10, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, me clavaba tanto cómo lo explicaba y eso es algo súper interesante. Digo, a mí no me gustan las matemáticas, a eso me preguntan, a ver, si te doy 50, ¿cuánto cambio me tienes que regresar si son 23? Y todo, a ver, si la mitad de esto le sumo, le quito, son 10. Ay, ¿cuánto iba? Y a ver, espérame. 70. No sé. Sí, exacto. Eso que más de la mitad, pero menos del entero. Sí, entonces sí pasa esto, ¿no? Que muchas veces hay materias que no te gustan, que a veces, aunque el profesor también sea súper bueno, entonces platicábamos en la entrevista la historia, ¿no? Cómo nos venden la historia de que es pura memoria, de que son puras fechas, y que a veces pasaba el profesor, o sea, a mí me pasó de que en la prepa de, oh sí, yo quiero estudiar como a la mayoría de las personas que, Indiana Jones, quiero ser arqueólogo. Pasó por mi cabeza y yo dije, yo también quiero dedicar a arqueología, después cambié, pero esa es otra historia. Y estaba en la prepa ya obstinada que a fuerzas quería estudiar arqueología y que tenía que estudiar historia, ¿no? La profesora de historia, yo decía, me voy a dedicar a esto y no me está gustando, ¿qué voy a hacer? Y estaba muy angustiada, ¿no? Porque yo decía, bueno, sí, creo que también tiene que ver otras materias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la geografía. Y yo decía, ay, sí, el arqueólogo también es geógrafo. Ay, bueno, está bien, no me gustará la historia. Y voy a estudiar geografía y voy a ser arqueólogo de geografía, ¿no? Sí. Pero ya cuando crecí y me di cuenta que la historia nada que ver con lo que me habían enseñado, dije, no, de aquí soy. Claro, y yo creo que siento que ver que a veces como los procesos, los eventos históricos son un proceso como muy complejo o a veces ni siquiera todavía se está como establecido exactamente algunas causas, pues es difícil de entender y entonces siento que algunos como
para darle practicidad al asunto, en vez de enseñarte como todo este proceso, dicen, bueno, estas son las fechas y pasaron estas cosas y tú, ajá, y eso a qué. Sí, exacto. O sea, como que a veces sentimos que los procesos históricos son como que bien cuadrados, ¿no? O sea, como que en tal año empieza una época y en tal año termina, ¿no? Y entonces de pronto te imaginas a las personas de ese siglo y si el 1 de enero de decir, ¿saben qué? Ya no es epiclásico, se acabó, hoy es su último día, mañana vamos a empezar. Cuando todo es un proceso, ¿no? Sí, claro. Cuando las cosas no son de un día para otro, pero la historia nos la enseñan así. Y por ejemplo nosotros, ¿no? Que estamos muy enfocados en la historia, nos gusta, pero existen materias como la química y la física que si no te le enseñan también así, como tienes un buen profesor, acabas odiándolo, ¿no? Yo tuve una profesora de física que ya al final del año, imagínate, ya estás todo aburrido, un niño caguengue de secundaria, que las hormonas están al 100, que, o sea, todo así, que ya estás fastidiado y lo único que piensas es, ay, ya van a venir las vacaciones, por favor, por favor. Y lo que hacía ella es que 2 semanas antes empezaba a ver una cuestión sobre los aerostáticos, ¿no? Entonces, después de eso, nos pedía que lleváramos material para hacer nuestro globo aerostático, ¿no? Entonces ya te imaginarás así de, yo quiero, ¿no? Y sí, había compañeros que nos decían, ay, no, o sea, qué hueva, ¿no? Que no sé qué aburrido, bla, bla, bla. Sin embargo, ya cuando estabas haciendo el globo aerostático, ¿quieres que te ayude? Entonces ya la maestra, no, me están molestando. Ay, no es que tú no quisiste traer tu material. Y la maestra así luego, o sea, bueno, está bien, te voy a dar permiso si quieres mañana y si da tiempo, está perfecto, ¿no? Entonces, había inclusive a veces, compañeros de otros grupos que llegaban, o sea, no tenían al profesor, no tenían la materia y llegaban de chismosos. Es que le estoy ayudando, ¿no? Es que creo que muchos profesores tienen todos estos recursos didácticos que hacen que te ayude muchísimo, o sea, que realmente te apasione, que lo entiendas de forma diferente, porque es muy distinto solamente leerlo a llevarlo a la práctica, ¿no? Y volviendo un poco a la historia, digo, porque es como lo que más nos gusta, nos apasiona y en lo que hemos estado. También algunos profesores yo recuerdo que nos enviaban como a visitar museos o a visitar zonas arqueológicas. Entonces eso también a mí me encantaba porque era como salirte un poquito del salón, como que ya no estar ahí todo el tiempo y ya ver como que eso que nos explicaba o eso que veíamos en los libros de forma directa. Pero también hay otros profesores que nada más estabas en el aula, que te estaba explicando y aún así lo hacían con tanta pasión que te lo transmitían y te encantaba. Y yo creo que de todos, o sea, todos tenemos de esos profesores que hasta recordamos sus nombres, recordamos sus apellidos, o sea, y los amamos, ¿no? Como que los tenemos así en un altarcito de, ay, es que, o sea, gracias a él es que aprendí esto o conocí esto o justamente quizá por eso soy arqueóloga, ¿no? Claro, y siento que también como pues hace un rato comentó Rosy, no importa hace cuántos años te enseñaron algo, lo sigues usando y a lo mejor hasta a veces si no vas y lo aplicas en otra cosa porque fue muy útil y te ayudó mucho, ¿no? Y bueno, ahorita con eso de los museos, siento que eso de que te manden a visitar un museo, siento que es un privilegio muy de la ciudad, porque yo no crecí en la ciudad y pues de donde soy, pues no había museos, ¿no? Hay un centro cultural, pero pues no tiene mucho que lo abrieron, entonces como que, ¿dónde te mandaban, no? Siento que en esos casos los profesores también cuando les gusta la enseñanza van buscando las herramientas que tienen a la mano dependiendo del lugar donde estén enseñando, porque no en todos los lugares se tienen las mismas oportunidades ni hay los mismos recursos para decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y volviendo a las materias que dices, es que no lo entiendo, en mi caso fue de que, está muy chido la química, está muy chido la física, pero ¿cómo lo aplico, no? Como que en muchas materias a veces ese llegó a ser como mi problema, ¿no? Pues sí me lo aprendo, pero ¿para qué lo voy a recordar, no? ¿En qué lo aplico? Y a veces algunos profesores sí te lo mencionaban, otros no, pero como que para mí ese fue como que el por qué decidí olvidar algunas cosas, como que, pues sí está muy chido, pero eso a mí para qué me sirve, ¿no? Y siento como ese meme, perdón, de otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Ajá, y es como que
Y no dudo que tenga una aplicación a tu vida cotidiana y pueda llegar a ser muy útil, pero pues eso no te lo dan en la escuela, no sé por qué razón, o porque no insisten y te lo repiten varias veces para que te quede claro, o a lo mejor te dicen, se puede usar acá, pero nunca dicen, miren, por ejemplo, estás aquí, a ver, hagan ustedes para que veas que sí sirve, ¿no? Si acaso le dicen, si acaso no, y dicen, bueno, pues ya pasé la materia, voy a decirle a los encargados de la memoria en mi mente que borren eso. Sí, porque realmente no le vemos una utilidad diaria, ¿no? Y muchas veces no es porque no la tengas, simplemente no la conoces. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de los algoritmos para que te envíen cosas, o sea, todo esto funciona a través de fórmulas matemáticas que pues obviamente nosotros no aplicamos, ¿no? O sea, existe como que todo un algoritmo que lo hace y pues nosotros como carecemos de verlo como de forma práctica, ¿no? Claro. O que nosotros mismos lo apliquemos. Y siento que eso también como que ayuda o disminuye a las personas que se interesen por eso, ¿no? Que no saber bien cómo lo vas a aplicar no te hace pensar de yo quiero hacer eso, ¿no? Siento que también Exacto. puede ser como una manera de decir, podría haber más como físicos, pero pues como no les interesa, pues realmente solo los que sí como que les súper apasiona la física y llegan a buscar si entran a pues, ser parte de alguna carrera que tenga que ver con la física. Bueno, especializados en física, porque siento que la física y la química y las matemáticas son cosas que ver en todos lados aunque no te des cuenta. Sí. Y yo creo que no tiene mucho que ver que... Ay, sí, a mí me gustó mucho la historia, ahora voy a estudiar historia, ¿no? Porque a veces te puede gustar mucho la historia, seas muy bueno en historia, pero... Y bueno, estamos hablando de historia porque a nosotros nos gusta eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces... Ay, eres muy buena en matemáticas, ¿por qué no estudias algo de matemáticas, contaduría, economía, programación? Porque tú eres muy bueno, ¿no? Y tú así de, pues sí me gusta, pero no es algo que... Sí. Quizás se me facilita, pero quiero ser músico. Ajá. Ajá. O por ejemplo, lo que a veces como que los ven mal, pero pues es otra manera de vivir también muy válida. Estas personas que vienen de un negocio familiar que es muy grande y dices, ay, pues tú eres buenísimo para los elementos químicos, ¿no? Vas a hacer algo así, te vas a dedicar a investigar, a inventar cosas. Y no, ¿qué vas a hacer? Pues mi familia tiene un negocio de barbacoa y yo quiero administrarlo y yo voy a estar muy orgulloso de administrarlo, aunque todo llegue a casa y siga viendo videos de química en YouTube, ¿no? Porque es diferente de lo que te gusta y lo que quieres hacer. A veces converge y eso está muy chido, pero no siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Y como también decía Andy, ¿no? Que muchas veces era las clases de deportes o artes era lo que a ella le gustaba mucho, pero por ejemplo para mí no era como estar haciendo ejercicio abajo del rayo del sol y luego para colmo de colmo yo iba en una escuela en donde la profesora era súper nazi. Y entonces, haz de cuenta que tenías que hacer tu vuelta de carro y a mí apenas me salía la marometa. Y entonces y si no te salía bien, tenías que hacer como 1000 abdominales. Entonces era súper estresante para mí la clase de deportes porque no era algo muy divertido, era algo extenuante, te cansabas horrible, bajo el rayo del sol. Y luego para colmo, si eras muy bueno en esa materia de deportes y eras súper buena estudiante, tenías tu clase especializada de cómo marchar bien, ¿no? Entonces era todo una tortura, ¿no? Estoy pensando de, no, si soy muy bueno, no, me van a dejar jugar más tiempo fútbol, ¿cuál? Vais a aprender a marchar. Sí, o sea, había como esas cosas, ¿no? Y justo, o sea, me acuerdo perfectamente que me tuvieron que cambiar de escuela y después entendí por qué a la gente sí le gustaba la clase de deporte. De esto hablaban cuando hablaban de la clase de deporte. A esto se referían. Todos mis primos esperaban haciendo la clase de deporte. Sí, o sea, y era así como... Me dio mucha risa, ¿sabes qué? Pues vamos a darnos marometas, ¿no? Y yo así de ¡no! Y entonces empiezan mis amigos y yo veía que se daban sus marometas chuecas. Yo toda me sentí ese día gimnasta porque vi mi marometa y me levanté con los brazos extendidos y así como... Como gimnasta. Como gimnasta profesional y yo corrí y era, ay, en esta materia sí soy buena y aquí sí soy muy buena, ¿no? Pero justo era eso que es muy gracioso porque
O sea, yo recuerdo en la primaria las clases de deportes y no muy eran estrictas, ¿no? muy estrictas. O sea, prefería las matemáticas que la clase de deportes porque Eso sí es demasiado estricto. Sí. Son palabras muy grandes. sí, o sea, era como algo, o sea, me gustó porque, bueno, eso me motivó a hacer como, me gusta hacer ejercicio y todo esto. Y sí lo sé hacer y hasta digo, ay, esa técnica está mal, ¿no? Pero sí fue muy, muy fuerte porque no era una cosa sencilla para mí. Y había chavas que aparte en la tarde tomaban clases de gimnasia rítmica, patinaje artístico, y que sí eran atletas de alto rendimiento. Entonces estar con ellas era prácticamente una competencia, ¿no? Y así fue un poco traumático para mí. Pero bueno, dejemos esto por ahora y vayamos a hacer algo que ya descubrimos que nos gusta mucho o que siempre nos ha gustado mucho. Sí, yo creo que pues nada más cerrar con esto, ¿no? De que yo creo que agradecer de alguna forma a todos esos profesores que tienen esa gran pasión, que transmiten como esas ganas de que uno aprenda, entonces como hacerles un gran reconocimiento y pues creo que todos tenemos uno de esos profesores en nuestro corazoncito, ¿no? Que de alguna forma hicieron que seamos las personas de hoy. Claro que sí. Sean buenos, sean malos profesores, siempre aprendimos algo. Inclusive hasta decir, no, yo no quiero ser como él, porque yo creo que ya cuando eres adulto entiendes su historia, entiendes su concepto, entiendes hasta sus frustraciones, ¿no? Y igual, yo también quiero agradecer a todos mis profesores, a cada uno de ellos, que los recuerdo con mucho cariño, porque si no hubiera sido por ustedes, yo no estaría aquí hablándoles, dirigiendo, propagando todo el conocimiento que tengo y hasta la forma de hacer y de actuar, pues siempre se los agradezco mucho a mis profesores. Sí, también extender de mi parte el agradecimiento a los profesores y todas estas personas que trabajan en educación, tanto los que vemos en aula como los que no, porque también hay todo un trabajo detrás y como dice, ¿no? Gracias a ellos estamos aquí, se pueden como seguir creciendo en otros sentidos. Y pues ya, si tienen algún profesor a que le quieran agradecer a algo, pueden dejarnos aquí algún comentario, alguna idea, una anécdota que les hayamos recordado el día de hoy. Claro, eso sería todo y pues recuerden, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales y también nos pueden comentar qué otros temas les gustaría que estuviéramos tocando en estos podcasts. Saben que a todas las personas tomamos bien sus comentarios. Sí, y ya, hasta el siguiente jueves. Nos vemos, bye. Agradecemos a Polo Magaña y a Estudios del Búnker por su patrocinio en este episodio.